¿Dónde tiene que estar la iglesia? En el mundo. Diga contacto. Parecemos perros, ¿viste? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? En contacto con el mundo. En contacto. No con las prácticas del mundo. ¿Me está escuchando? No comulgando con las prácticas del mundo. No haciendo lo que el mundo hace, manejando los códigos que el mundo maneja, pero sí estar ¿en qué? En contacto. Entonces usted esta noche va a aprender lo necesario lo necesario que es para que el reino de Dios pueda desarrollarse, el contacto que usted tenga con este mundo. Por favor, Marcos capítulo 4, verso 26. Otra parábola. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Quién quiere aprender algo de parte de Dios esta noche? ¿Quién lo quiere aprender? En serio, ¿quién dice, che, si ustedes no quieren, me voy, pongo un video? Bueno, ¿quieren aprender o no? Ahora les complico la vida. ¿Para qué quieren aprender? Porque usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Y si tenemos alguna práctica equivocada, escuche esto. La reforma, usted me va a escuchar decir esto muchas veces. Diga reforma. La iglesia necesita una reforma de sus estructuras. ¿Por qué? Porque fracasó, ¿sí? Fracasó en el plan de traer un avivamiento, desatar un avivamiento sobre la tierra. ¿Por qué? Porque se separó ¿de dónde? Se separó del mundo. Siempre que la iglesia su paradigma antiguo de separarse del mundo, siempre que la iglesia se separe del mundo, pierde su potencial, pierde el propósito. Mire, Marcos capítulo 4 lo dice claramente y usted lo va a aprender. ¿Por qué se necesita una reforma? Porque hay que devolverle a la iglesia, ¿sí?, la mentalidad que la iglesia necesita para ser eficaz en establecer el reino de Dios. Por eso se necesita una reforma, porque perdimos años y perdimos potencial con la otra mentalidad, con la mentalidad antigua, con el paradigma, nosotros le llamamos paradigma evangélico, ¿sí? Hay que tomar distancia del mundo. Del pecado tiene que tomar distancia, pero no del mundo. Todo lo que hay en el mundo, en el paradigma evangélico le gustan textos como este. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, ¿sí? Le gustan textos como este, pero ¿qué tal este otro? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo? Es el mismo mundo. ¿Pero a qué se refiere? A las prácticas de ese mundo. La carta de Juan, cuando en 2:15 dice el primer recitado. ¿Pero a qué se refiere el Evangelio de Juan, cuando en 3:16 dice que Dios amó al mundo? Dios no solamente viene a rescatar a las personas y que el mundo se pudra, sino Él quiere redimirlo todo, no solo las personas. ¿Me está siguiendo? Toda su creación Él desea redimir. Entonces, Marcos capítulo 4, verso 26, Jesús cuenta otra parábola que nos va a ilustrar a nosotros exactamente a qué nos referimos con esto de estar cerca del mundo, en contacto con el mundo, o estar lejos del mundo. Mentalidades como esta: hermano, ese Facebook es del diablo.
Eso es estar lejos del mundo. Las redes sociales sirven para el pecado. Sí. ¿Por qué sirven para el pecado? Porque la iglesia se alejó de las cosas que el mundo está descubriendo y experimentando ahora. ¿Me está escuchando? Ese internet es del diablo. Nunca hubo un ámbito más propicio para la propagación del evangelio como hoy día. ¿A causa de qué? De la conectividad entre la gente. Nunca. Yo creo que el apóstol Pablo le está diciendo a Jesús: déjame ir un ratito ahora y yo sabré el lío que hago allá. Porque si viajando a lomo de burro, caminando, pudo hacer lo que pudo hacer, llevando el evangelio más allá del Asia, a Europa, ¿sí? Y llenándolo todo del evangelio, como dijo en la carta de Romanos. ¿Te imaginas lo que haría ahora? ¿Me estás entendiendo? Entonces, hay que estar ¿en qué? En contacto con el mundo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que usar esas herramientas para el pecado. Si vos las usás para el pecado, esto habla de lo que hay en tu corazón. Yo me acuerdo hace unos 20 años atrás, capaz que 30, hermano, tener un televisor era pecado. Ir al cine era pecado. En el instituto bíblico donde yo estudié, no tengo que contar estas cosas, no nos dejaban ir al cine, porque se veían cosas feas. Lo que vos elijas mirar depende de lo que vos tenés en tu corazón. Lo que vos decidas hacer con las redes depende de lo que vos tenés en tu corazón. Pero si vos usás todos estos instrumentos para la extensión del reino de Dios, son una bendición. ¿Me explico? Son una bendición. Bueno, capítulo, no sé qué hice con la... Se la llevó el Señor en la mano. Estoy un poco rayado. No puedo. No tengo cómo. La profeta tenía razón. Deja que me conozcan, Pato. Dice, se corta esa parte, me dice el técnico. Escuche. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra. ¿Saben cómo funciona la semilla? ¿Sí? La echa en la tierra. Y duerme y se levanta. ¿Qué hace el hombre? Duerme y se levanta. De noche y de día. Y la semilla brota. Y escuche las etapas que describe Jesús. Y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. ¿Primero qué? Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, ¿cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es como una semilla que se siembra, ¿en dónde? En la tierra. ¿Qué productor del campo puede elegir otro medio donde sembrar una semilla que no sea en la tierra? Pero a nosotros, para estudiar cómo crece una semilla, nos hacen armar un germinador. ¿Y cómo es un germinador? Un recipiente de vidrio, un frasco, papel secante, un medio que retenga arena o algodón o tierra, que retenga humedad del otro lado. Humedecemos ahí, entonces vemos cómo va brotando la semilla hasta que se hace una plantita. ¿Sí? Pero nadie piensa en producir de esa manera. ¿Por qué? Porque la semilla
para que sea productiva, tiene que estar en contacto con la tierra. La iglesia, el reino de Dios que porta la iglesia, para que sea productivo para el reino, tiene que estar en contacto, vení mundo, tiene que estar en contacto con el mundo. Es más, tiene que ser sembrado. Alzame. No. Sí. Diga conmigo, contacto. Contacto. Tiene que estar en contacto con el mundo. ¿Por qué? Dice, porque de suyo, observe la expresión en Marcos, porque de suyo lleva fruto la semilla. ¿Dice así? No, de suyo lleva fruto la tierra. Porque todos los nutrientes que la semilla necesita para crecer, ¿de dónde los saca? ¿De dónde los saca? ¿Por qué la iglesia no fue más eficaz en establecer el reino de Dios? Porque se aisló del mundo. Un poquito para allá. Mañana se entrega a Cristo un músico. ¿Y qué le dice el pastor? Deja de tocar para el diablo. ¿No es cierto? Deja de tocar para el diablo. Encima en el grupo de alabanza está el ministro de alabanza y es un músico exquisito. Hay que cambiarle la partitura y cambiarle algunas cosas acá y ya puede tocar, ¿o no? Pero en algunas iglesias no, le dicen, no, vos primero tenés que consagrarte, después tenés que bautizarte, después tenés que hacer la carrera de liderazgo y después que haces la carrera de liderazgo, entonces sí vas a tocar una canción en la celebración. Mientras tanto, el que está tocando hace un ruido, no estoy hablando de nadie, hace un... Yo no sé, los músicos se están poniendo sordos. Hace un ruido. ¿Por qué? Por un problema de mentalidad en la iglesia. Pero no importa eso. Le decimos, no toques más para el mundo. ¿Ah? Viene un músico. Necesito un músico. Dale. Un músico. Dije un músico. ¿Qué pasó? Bueno. Tocaba para el mundo, ahora tiene que tocar para el reino. Mirá la mentalidad arcaica. Para eso tiene que recontraconsagrarse, bautizarse, hacer la carrera de liderazgo, llegar a... Mientras tanto, lo que hacemos es un desastre. Hablamos del reino, pero presentamos lo que podemos. Y lo tenemos a él en la bolsa de semilla. Encima el pastor le dice, el pastor del antiguo paradigma le dice, no vayas más a tocar esos lugares donde vos vas. Pero si yo toco en una orquesta, no vayas más porque en esos lugares tocan para el diablo. ¿Y los músicos que él tiene que ganar? ¿Cómo los va a ganar si no va a tocar más a esos lugares? Entonces se convirtió él cuando se podría haber convertido en una filarmónica entera. Porque ¿dónde tiene que estar la iglesia? En contacto con el mundo. ¿Me sigue? Respecto a la música, digo algo. Escuché un reportaje muy bueno de un músico profesional cristiano. Y los otros días lo escuché a Marcos Witt, palabra mayor en esto, lo escuché decir así: toda música me ministra el alma. Yo he escuchado en
en una entrevista con Mario Pergolini. Le aconsejo que la vean, la busquen en internet y la vean. Yo he escuchado, dice él, a mí me ha ministrado la Sinfonía de Beethoven. ¿Cómo te puede ministrar la Sinfonía de Beethoven? Sí, porque toda cosa exquisita y de buen gusto glorifica al Creador. La música también. Y toda forma de arte, todo lo que está bien hecho, todo lo que es excelente, glorifica a Dios. Ay, pero cambiame esa radio, música mundana. No, hay cierta música que es un desastre lo que dice. Pero hay música que es secular, que está bien ejecutada, glorifica al Creador. Todo lo que tiene buen gusto, todo lo que es exquisito, todo lo de buen nombre, cumple su propósito para lo que fue creado. Los que me siguen por Facebook me vieron publicar algo que republiqué de otros. Un pintor que pinta con las manos, en 5 minutos hace una obra de arte. Ni tiene idea de quién es Jesús, pero glorifica a su Creador, sigue siendo su Creador. ¿Me explico? El diablo robó el arte, no era de él. El origen del arte es Dios. O sea, la redención del arte es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Porque Jesús quiere redimir lo que todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En contacto. Entonces, vos te entregaste a Cristo, vos vas a tocar acá. Porque vos, lo que vos hacés bien, tenés que hacerlo ahora para Dios. ¿Me está escuchando? Rápido. Pero, rápido. Lo que vos haces bien, tenés que hacerlo para Dios. A ver, diga, lo que yo hago bien, tengo que hacerlo para Dios. ¿Qué haces bien? ¿Manejo bien mi familia? Tengo que hacerlo para Dios. ¿Manejo bien mi negocio? Tengo que hacerlo para Dios. ¿Me estás entendiendo? Así se expande el reino de Dios. Y no dejes de estar en contacto con tus compañeros de música, porque es en ese lugar donde vas a ser eficaz en alcanzar a estas personas que ya están formadas. ¿Cuál es nuestra mentalidad? Formar a nuestros niños en la escuelita de música de la iglesia. No, porque el maestro de la escuelita de música de la iglesia le puede dar un techo. ¿Sabe dónde están los mejores maestros? Si usted forma el espíritu de su niño y deje que el arte se lo imparta a alguien excelente. ¿Me entiende? Forme el espíritu. ¿A qué le tiene miedo? Ay, pero va a tocar eso y se va a ir para... Si usted forma el espíritu del niño, no. Si usted forma el espíritu del niño, no. Por eso la iglesia, bajo la mentalidad antigua, hay que separarse del mundo. Las cosas que hace son hasta ahí nomás. ¿Me entiende? Bien. ¿Me está entendiendo? Tomen asiento, por favor. El mundo y el artista. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Y usted se va a sorprender, en el idioma original, la expresión, cuando el mundo está en contacto con el reino de Dios que porta la iglesia, se genera una dinámica que Dios preestableció desde siempre. Porque esa expresión que Reina Valera tradujo, de suyo lleva fruto la tierra, de suyo, y encima sin que el hombre que sembró la semilla sepa cómo, pero dice de suyo lleva fruto la tierra, hoy siglo XXI se entiende perfectamente. Es la expresión griega autómate. Cuando el mundo está en contacto con la iglesia, diga conmigo, automáticamente, por las fuerzas que Dios preestableció, el reino de Dios se abre paso. Cuando
escuche, diga automáticamente, como si fuera magia, sin ser magia, por el misterio de Cristo, el reino de Dios se abre paso en la tierra cuando está en contacto con Él, con el mundo. ¿Qué tuvo que hacer Dios el Padre para que el reino de Dios se estableciera en la tierra? ¿Alguien sabe? Enviar a su Hijo Jesucristo. Dios en contacto con el mundo. Entonces, escúcheme, cuando la iglesia portadora del reino de Dios está en contacto con el mundo, automáticamente se produce el desarrollo del reino de Dios. Hermanos, tenemos que hacer un beneficio para comprar tal cosa. ¿Cuántas veces se plantea en las iglesias esto? Nunca más hay que hacer beneficios. ¿Qué hay que hacer? ¿Estar en contacto con quién? Con el mundo. Cuando la iglesia se aisló del mundo, ¿qué perdió? Los recursos que este mundo tiene. ¿Me entiende? Entonces tuvo que generarlos. Cuando la iglesia se separó del mundo, ¿qué perdió? Los recursos. Se lo digo de nuevo, porque le veo la carita así. Los recursos que este mundo tiene. Para que los recursos fluyan en la iglesia, ¿qué tiene que estar? El mundo en contacto con la iglesia. Porque todo lo que la iglesia necesita para crecer, en gente, en capacidades, en talentos, en finanzas, en mentalidad, en desarrollo, todo, ¿dónde está? En el mundo. Entonces el contacto entre lo del espíritu que porta la iglesia y la materia que es el mundo, escuche, produce como resultado el desarrollo y el crecimiento del reino de Dios. Sí. De la religión, sí. El problema está que en la mentalidad de la religión, no de la iglesia, porque la iglesia está hecha por Dios. De la religión no quieren estar en contacto con el mundo porque su vida no fue transformada. Al no tener una vida transformada, me alejo porque me va a chupar, porque me va a tomar y me va a llevar. Y se me va a ver la grasa. Cuando el reino se establece en carácter en mi vida, yo corro porque voy a la obediencia a Cristo. No necesito que nadie me diga que tengo que ir al mundo a contagiar y a traer y a buscar personas, porque mi vida y mi mentalidad está transformada, por eso yo voy al mundo. Amén. Entonces usted no tiene que tener miedo de contaminarse. Ellos tienen que tener miedo que usted los contamine a ellos. ¿Se entiende? Entonces por miedo no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y hay que perder el temor. Tenemos que ser revestidos de valor para impactarlos a ellos. Esto es un nuevo paradigma, una nueva manera de pensar. Miren, la iglesia bajo el dominio del príncipe caído llamado religión se oxidó. No funciona. A gatas produce algo que lo entretiene. Pero la iglesia levantada bajo un movimiento del reino de Dios solamente puede crecer y desarrollarse y multiplicarse. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando la semilla está en contacto con la tierra, ¿qué sucede? Crece, hasta sin que uno sepa cómo. Dice que el labrador puso la semilla, se fue a dormir, la cuidó, la regó, pero sin que él sepa qué fuerzas misteriosas operan en el reino de Dios, eso se empezó
a crecer, a multiplicar y sobre todo a producir fruto. Diga, el rendimiento del reino. Sobre todo a producir ¿qué? Fruto. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ser parte de una iglesia con esa manera de pensar? ¿Usted está dispuesto? Entonces llevemos el evangelio a todos lados. Pablo recibe la comisión de llevar el evangelio a lo último de la tierra. ¿Saben qué era lo último de la tierra? Algunos dicen Ushuaia, porque tienen una idea geográfica de Hechos. Nunca Lucas tuvo en mente la cuestión geográfica cuando hablaba de lo último de la tierra. Lo último de la tierra era lo último en moral, lo más distante del evangelio en posibilidades. ¿Saben cuál era ese lugar? ¿Cómo termina el libro de Hechos? ¿Alguien sabe cómo termina el libro de Hechos? Con Pablo preso. ¿En dónde? En una cárcel en una ciudad muy importante. ¿En qué ciudad? En Roma. ¿Esperando qué? Que el César lo atienda. Él fue juzgado por el César, fue declarado inocente y salió en libertad. Siguió predicando el evangelio y cuando escribe la carta a Colosenses dice: los de la casa del César te saludan. En el libro de Hechos se cumplió la comisión apostólica del apóstol Pablo, que era llevar el evangelio a lo más distante del mundo, lo más distante en degradación, lo más distante en cuanto a pecado, lo más distante en cuanto a poder. El evangelio sale de un reino insignificante llamado Israel y llega al corazón del mundo, Roma, y al hombre más importante de la tierra, el César, escuchando el evangelio de boca del apóstol Pablo. El César no se convierte, pero en su casa, esto es, en su familia, un puñado de personas reciben a Cristo. ¿Me está escuchando? Ese movimiento es el que describe Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es la obra de la iglesia apostólica en el siglo XXI? Igual, métase en todos lados. Esté en contacto con ¿qué? Con el mundo. Y tenés todo el poder disponible para hacerlo. En la iglesia lo hacemos de varias formas. Una de ellas son las peñas. ¿Me está escuchando? ¿Por qué se llaman peñas? Porque en Reconquista no tenés que explicar qué es una peña. En los otros lugares tenés que explicar, pero en Reconquista no. Donde nacen, no. ¿Por qué? Porque hay un montón de peñas de amigos que se juntan con un principio de afinidad determinado. Nuestro principio de afinidad es el reino de Dios. ¿Me escucha? Entonces, nosotros tenemos la forma de meter el reino en contacto con este mundo con las peñas. Usted pronto, y no le caiga pesado, esto, muy pronto va a estar liderando una peña, porque usted tiene todo lo que necesita para hacerlo. Todo lo tiene. ¿Y cuándo se va a dar cuenta? Cuando lo empiece a hacer. ¿Con qué gente? Con la gente de su ámbito. No sé en qué ámbito se mueve usted. Su familia, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela. No sé en qué ámbito se mueve usted. Músicos, los que vienen de la música, otros. No sé cuál es su ámbito. En el ámbito que usted se mueva, usted ahí va a comenzar con una peña. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Todos los que estamos acá, al menos tendríamos que ser co-líder de una peña. ¿Me sigue? Todos los que estamos acá, al menos debiéramos ser ya co-líder de una peña. Colaborando con el líder pero con el fin de ¿qué? ¿De esconderme detrás de él? No, sabiendo que en cualquier momento esto crece y yo paso a ser líder de la peña. Porque
el liderazgo de la iglesia, lo que antiguamente se conoce como diaconía. En la estructura vieja de la iglesia, un diácono, ¿qué era? Un líder. Diácono significa simplemente servidor. ¿Un qué? Un servidor. ¿Usted está sirviendo? Usted es un diácono para nosotros. ¿Me sigue? Usted es un diácono para nosotros, un servidor. Usted está sirviendo a otro, está sirviendo para la expansión del reino de Dios. Bueno, antes hablaba de una posición. Nunca en la iglesia, cuando se habla de autoridad, se habla de posición, se habla de función. Ser pastor no es el que viene y se sienta ahí. Ser anciano no es, los que se sientan para mirar a la congregación a ver si. Son funciones. ¿Qué son? Funciones. Son funciones, no son posiciones. Ser apóstol es una función, no una posición. Pero claro, nos enseñaron, los mismos que nos enseñaron que la iglesia se tiene que separar del mundo, nos enseñaron que ellos tienen una posición de autoridad. No, señor, ellos tienen una función. Del reino. ¿Entiende por qué este modelo no entra en la iglesia tradicional? ¿Y por qué la iglesia tradicional no va a entrar en el movimiento de reforma? Porque hay un precio muy alto para pagar, de poder, de prestigio y de plata. Un precio muy alto para pagar. Entonces, este tipo de ministerios que nacen con esta mentalidad están destinados solo a crecer. Pero sepa usted por qué hacemos las cosas así acá. ¿Me explico? Y deje de impresionarse con las cosas grandes, porque no hay nada más grande que el reino de Dios. Y todo lo que está en el reino tiene destino de grande, pero todo lo que está en el reino comenzó como pequeño. Si no, observe a Jesús. Si no, observe a Jesús. ¿Cuántos quieren hacer su aporte personal para el crecimiento y desarrollo de esta iglesia portadora del reino de Dios? Entonces no me diga que sí. Miren, ayer yo explicaba que no era lo que uno decía, sino era lo que uno hacía. Hoy una hermana me trajo orégano. ¿Se acuerda de la administración de la ofrenda de ayer? Porque se trata no de lo que decimos, sino de lo que hacemos. De lo que hacemos. Entonces no se trata de que hoy digamos amén acá, una vez más. Sino que, ¿sabés de qué se trata? Se trata de que vos salgas de acá dispuesto a hacer. Voy a abrir mi peña, a ver, ¿cómo puedo hacer? Esta noche pienso, ¿cómo puedo hacer para abrir mi peña? ¿Cómo puedo hacer para decirle a mi líder que voy a respaldarlo como co-líder de la peña que estoy participando? Nadie te va a soltar la mano acá. Menos Dios. Y si alguien te suelta la mano, Dios no te la va a soltar. ¿Está claro? ¿Está claro? Estén acá, sí. Creo que fui claro. No lo di a entender. Creo que fui claro. Líderes y colíderes acá. Ahora, alguno está viniendo hace poquito y dice, ¿qué estoy haciendo acá? Me quiero dar trabajo. Por eso me dicen San Cayetano. Porque el reino de Dios tiene una dinámica. Y esa dinámica tiene que ver con producir para el reino. Tengo una obsesión que tiene que ver con producir. No me impresiona el que habla bien. No me impresiona el que es una gran promesa.
se me cae la boca con el que produce, el que es productivo. Así hable mal, así. Ayer dije algo por la mitad, lo voy a decir esta noche. Esto lo escuchamos allá cuando fuimos a la convención, Marcelo, en Rosario. El ministro Cayo Luna decía así, seguramente Cristo tenía opciones de gente mejor capacitada para elegir como discípulos, ¿sí? No eran los mejores los discípulos, ¿no? Y siempre hacemos estudios sobre uno, sobre otro, las particularidades de uno, no eran los mejores. Pero seguramente los mejores, y él decía así, acá hay gente mejor, que era una mejor opción para Jesús que los discípulos. Porque Jesús no busca a los mejores, Jesús busca los más dispuestos. ¿Sí? Los más, ¿qué? Dispuestos. Yo prefiero corregir a alguien que se equivoca por hacer que poner en movimiento a alguien que no quiere moverse. No estoy dispuesto a gastar energía en poner en movimiento a alguien que no se quiere mover. Estoy dispuesto a corregir a alguien que se mueve. Aunque mal, pero se mueve. Lento, rápido, pero se mueve. Está en movimiento. Diga dinámica del reino. Tiene que ser muy breve porque tenemos un material que quiero que veamos todos. En cuanto a movimiento, en cuanto a hacer, estaba hablando el apóstol y mi palabra favorita, porque sé que es así, porque lo vivo de esa manera, en toda labor hay fruto. En todo movimiento, donde yo siembro, lo que yo hago, lo que yo me muevo, hay fruto. Este fin de semana el grupo de preadolescentes me dio una hermosa sorpresa, una grata sorpresa, que no sabía. Organizaron un retiro de preadolescentes. Cuando llegamos, cuando me encontré con la hermosa noticia que hicieron un retiro. ¿Dónde lo hicieron? En una casa sencillo, tranquilo, consiguieron comida, consiguieron esto, les sembraron otro dinero y armaron un retiro espiritual precioso, hermoso. ¿Y sabe lo que me gustó? Que me lo vinieron a decir cuando ya lo habían hecho, que ya estaba ejecutado. Y los frutos, la pastora Maggie me compartió los frutos espirituales que recibieron y veo la espiritualidad de los preadolescentes en la celebración precioso. ¿Cómo es hacer? Sorpréndanos y hagan y traigan los frutos de ese trabajo, porque el que lo hace y al fin y al cabo el que los apoya es el Señor. Atrévase a creerle a Dios y a creer en usted. Dos cosas, a creerle a Dios y a creer en usted que puede. Amén. Como dice la profeta, en toda labor hay fruto, pero si no hay trabajo, no va a haber nunca fruto. En toda labor hay fruto. En el paradigma de iglesia antigua era, ¿cómo? ¿Los pastores no van a saber? No, acá va a haber un montón de actividades que nosotros ni nos enteremos, pero la vamos a cubrir espiritualmente igual. ¿Por qué? Porque se mueve bajo principios y dinámicas del reino. Nos preparamos para ofrendar, ¿sí? Y a continuación de ministrar las ofrendas, lo que vamos a hacer es mirar un video, que yo cuando lo vi dije, Señor, nuestros líderes lo tienen que escuchar. Es algo que, por favor, toma el alfolí. Es algo que venimos diciendo de hace mucho tiempo y es el espíritu de esta casa. Entonces usted lo va a ver y se va a regocijar con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ministramos estas ofrendas, Señor,
Padre, para la extensión de tu reino, Señor, sabiendo que lo que damos va a producir fruto en nuestra vida, en nuestra economía, Señor, en la extensión de tus intereses, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Patricio, por favor, ¿tenemos el video? Avivamiento. ¿Qué significa avivamiento? Volver al lugar de origen. La iglesia nació entre milagros, sanidades, salvaciones, liberaciones, finanzas, progreso, bendición. La iglesia se apartó y ahora estamos conformes con el entretenimiento. Levante su mano y dígale que a este lado: despertar espiritual. Dígalo, por favor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que los profetas vinieron a despertar el espíritu del pueblo. Hay gente que está pasiva, hay gente que no sabe lo que Dios está haciendo, hay gente que Dios le está pasando, Dios los está visitando y no tan pasivos, tan dormidos. Para que yo vine acá, para despertarte, para que usted se despierte. Ya no puede estar en un pie en el mundo y en un pie con Dios. Ya no puede estar allá entre la religión y la tradición. Ya no puede. Si usted quiere la tradición, la religión, quédese donde está. Pero si tiene hambre de Dios, quiere más, no quiere el pasado, no quiere tradición, usted quiere más de Dios, este es el día, Argentina. Yo te quiero profetizar, yo te quiero que te avive, yo quiero que avives tu espíritu. Hay una unción que cargo para avivar naciones de la tierra. Hay una unción que cargo para avivarte. Pastor, avívate. Apóstol, avívate. Argentina te necesita. Levanta tu mano. El Espíritu de Jehová viene sobre mí para profetizarle a la nación. Y el Señor dice así: Argentina, 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 he tenido de ti misericordia. Argentina, te he visitado. 1, 2, te he visitado. Solo un remanente ha quedado. ¿Dónde está el que sané? ¿Dónde está el que liberé? ¿Dónde está el que saqué de las tinieblas? Solo un remanente. Y el Espíritu de Dios dice: ese remanente ha permanecido delante de mi rostro, clamando día y noche y diciendo: Señor, perdona el pecado de Argentina. Perdona el pecado de Argentina. Ese remanente ha orado y ha clamado, dice el Señor, y ha dicho: queremos, anhelamos, tenemos hambre de otro avivamiento. Y el Señor dice: ciertamente vendrá otro avivamiento. Vendrá otro avivamiento. Tus oraciones han llegado delante de mi trono. Y la señal de ese avivamiento será, dice el Espíritu de Dios: esta vez levantaré desconocidos de las provincias. Levantaré desconocidos que nadie conoce. Los levantaré para sacudir esta nación. Los pondré en el gobierno, los pondré en los negocios, los pondré en el Congreso, por un remanente que ha clamado y ha orado delante de mi presencia. Y el Espíritu de Dios dice: vendrán días cuando el presidente de esta nación será creyente. Me alabarán en la casa rosada. Me alabarán en la casa rosada. Y el Espíritu de Dios dice: muchos de mis hijos y pastores se quedaron atrás, viviendo del pasado, viviendo de lo que yo hice. Y yo soy el Dios de la hora. Pero ahora, dice el Señor, Argentina, levanto otra nueva generación. Una generación de jóvenes atrevidos, apasionados, en fuego en mi espíritu.
los cuales tocarán esta nación. Oigan bien, dice el Señor, oigan bien, por los medios de comunicación se los entregaré a creyentes, se entregaré a creyentes. Y el Espíritu de Dios dice: este día Argentina discierne que es tiempo de visitación. Es tiempo de visitación, dice el Espíritu de Dios. Levanta la mano, que hay un fuego que consume, fuego que consume, fuego que consume, fuego que consume. Levanta la mano.